¿Alguna vez has percibido que el mundo esconde realidades que van más allá de lo que a simple vista se observa? Hay un don poco común, un regalo reservado a unos pocos, el don del discernimiento. Se trata de una habilidad extraordinaria que permite a quienes la poseen descubrir lo invisible, captar la esencia de la verdad y diferenciar lo que emana de lo divino de aquello que proviene del mal. Desde la época de los profetas, el discernimiento ha sido la conexión directa con el corazón de Dios, y hoy nos sumergiremos en las señales bíblicas que indican si has sido llamado a recibir este don. Antes de continuar, respondamos a la pregunta fundamental: ¿qué es el discernimiento? No es simplemente una intuición o un juicio pasajero, es la capacidad de reconocer la verdad, su origen y su propósito. Es como una brújula espiritual que te guía para separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo corrupto. Quienes han recibido este don llevan consigo una responsabilidad única: ver lo que otros pasan por alto y sentir aquello que muchos no pueden comprender. Cabe destacar que este don no se obtiene por méritos propios, sino que es un regalo divino que solo se recibe a través de Dios. Como Pablo nos recuerda en las Escrituras, abraza los dones que Dios te da, pues solo aquellos que abren sus corazones a esta gracia pueden realmente alcanzarla. Quédate hasta el final del video, porque en él exploraremos en detalle las 7 señales del don del discernimiento. Desde ese deseo ardiente que nos impulsa a buscar a Dios, hasta cada manifestación que revela la presencia del Espíritu en nuestra vida, descubrirás cómo estos dones transforman tu caminar con Él. Si sientes que estás listo para este camino, te invito a dar un paso de fe y a abrir tu corazón al discernimiento que vamos a explorar en este mensaje. En los comentarios, escribe las palabras de Dios abren caminos, si sientes que lo que vamos a compartir puede transformar tu vida. Si prefieres dar un primer paso más sencillo, puedes escribir uno en los comentarios, manifestando tu deseo de abrazar de inmediato las bendiciones que trae el discernimiento. O bien, escribe 2 si anhelas adentrarte en un caudal de enseñanzas que enriquecerán tu crecimiento espiritual y te ayudarán a poner en práctica los dones y las señales que vamos a explorar. Que este llamado te inspire a profundizar en tu fe y a abrazar la luz que el Señor derrama en cada jornada. Recuerda que el discernimiento no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta práctica que transforma cada decisión, palabra y acción, haciendo de ti un faro de luz en medio de la oscuridad. ¿Estás listo para transformar tu vida y la de aquellos que te rodean? Primera señal: un deseo ardiente por el don. Todo se inicia con un deseo profundo, no con un anhelo pasajero, sino con una llama que arde intensamente en lo más hondo de nuestro ser. Aquellos que están destinados a percibir lo invisible sienten este fuego antes incluso de poder explicarlo. Es como una urgencia inexplicable, un impulso que les empuja a buscar algo que trasciende lo tangible, como si sus corazones ya supieran que existe un don divino esperando ser revelado. Este deseo no es algo ordinario ni se presenta de manera casual. Es una señal inequívoca de que Dios está sembrando en nosotros el propósito de desarrollar el discernimiento. Jesús mismo nos invita a pedir y buscar: pide y se te dará, busca y hallarás. Con estas palabras, se nos revela que el discernimiento es un regalo divino, pero como todo don del cielo, requiere de un deseo ferviente, un anhelo que surja de lo más profundo de nuestro ser. Este don no está destinado a quienes son indiferentes o se interesan solo de manera superficial, solo aquellos que verdaderamente lo anhelan y se acercan con fe pueden recibir la guía del Espíritu Santo. Pensemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, quien en su carta a los Corintios aludía a los dones espirituales, destacando la importancia de profetizar. Este mensaje nos muestra que el primer paso hacia cualquier don espiritual es un deseo sincero y vehemente. No se trata únicamente de querer ver o comprender,
sino de estar dispuesto a reorganizar toda nuestra vida de acuerdo a los propósitos de Dios. El discernimiento no se concede para satisfacer intereses personales o para obtener confort, sino para servir y edificar el reino. Aquellos que sienten este deseo experimentan una transformación interna notable. De repente, las cosas que antes les resultaban suficientes ya no satisfacen esa sed de verdad. Empiezan a anhelar más de Dios, más claridad, más comprensión. Este anhelo puede ser tan poderoso que cambia radicalmente nuestras prioridades, nuestra manera de pensar y hasta la forma en que oramos. Sin embargo, este proceso de transformación no es sencillo, requiere fe, paciencia y una perseverancia constante ante los desafíos. Un ejemplo bíblico que ilustra esta pasión es la historia de Jacob, quien luchó con el ángel toda una noche en Peniel, negándose a rendirse hasta recibir la bendición. Esta imagen nos enseña que el camino para obtener el don del discernimiento demanda una entrega total. No basta con pedirlo de forma casual, hay que aferrarse a Dios, insistir y perseverar con determinación. El deseo por el discernimiento no es meramente una emoción pasajera, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, abriendo un espacio en tu corazón donde su presencia se instala. Cuando ese anhelo se enciende, no solo te otorga la capacidad de ver lo invisible, sino también la fuerza necesaria para enfrentar y transformar la realidad que te rodea. Es como un faro que, en medio de la oscuridad, te guía hacia tu propósito divino. Recuerda, si sientes este deseo ardiente en tu interior, ya estás en el camino del discernimiento. No reprimas ese impulso, acéptalo y permítele guiarte. Dios no impone su don a nadie, lo regala a aquellos que lo buscan con el alma entera. Si estás listo para pedir, para buscar y para perseverar, entonces estás más cerca de recibir el don que puede transformar tu vida y encender en ti la luz de la verdad divina. Segunda señal, el amor por la presencia de Dios. El amor por la presencia de Dios trasciende lo cotidiano, no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una pasión ardiente, un hambre insaciable que te impulsa a anhelar su cercanía. Quienes poseen el don del discernimiento experimentan este amor como una fuerza irresistible, una atracción que los conduce hacia lo divino. No se trata de un mero hábito, sino de un deleite que transforma su existencia y les llena de una energía espiritual que nada en este mundo puede igualar. La palabra nos recuerda que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, señalando que el gozo de estar en la presencia del Señor supera cualquier otra experiencia. Este amor no es un capricho, es la huella de un corazón verdaderamente conectado con lo celestial. Aquellos que han sido llamados a discernir lo invisible saben que no pueden prosperar alejados de la fuente de toda vida y luz. En ese espacio sagrado, lo espiritual se hace palpable, las verdades se revelan y las sombras se disipan. Recordemos a Moisés, quien, enfrentando el arduo reto de guiar a Israel en el desierto, clamó: «Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí». Moisés comprendía que sin Dios, todo esfuerzo humano carece de fundamento. El amor por la presencia divina se refleja también en la forma en que vivimos. Jesús nos mostró el camino, retirándose en soledad para orar antes de cada decisión crucial, demostrando que estar en comunión con el Padre es más valioso que cualquier otra actividad terrenal. Este ejemplo nos invita a poner en primer lugar nuestro tiempo con Dios, aun cuando el mundo nos inste a centrarnos en lo material. Sin embargo, reconocer que amamos a Dios es sencillo, lo desafiante es vivir conforme a ese amor. Tal como nos enseña Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así, quienes verdaderamente aman la presencia del Señor no solo lo proclaman, sino que lo evidencian en su obediencia, en su servicio y en una constante búsqueda de su voluntad.
La influencia del amor por la presencia de Dios se extiende al interior de nuestro ser, afinando nuestro corazón y agudizando nuestros sentidos espirituales. Es como si la luz divina revelara aquello que antes permanecía oculto. David lo entendió a la perfección. Antes de cada batalla, buscaba la compañía del Señor, clamando: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese anhelo profundo era la fuente de su sabiduría y fortaleza. Es cierto que este amor puede hacerte sentir diferente en un mundo que valora lo visible y efímero. Amar lo invisible puede llevar a la incomprensión, pero no lo veas como un castigo, sino como un privilegio. Dios te aparta para cumplir un propósito mayor, más allá de lo que los ojos pueden ver. El amor por su presencia enciende la fe y te impulsa a no conformarte con lo superficial. Te invita a un gozo profundo, transformando todo lo que tocas, pues llevas en tu interior la esencia de lo divino. La verdadera pregunta es: ¿vives realmente este amor en cada aspecto de tu vida? Si tu corazón palpita con fuerza al pensar en compartir momentos íntimos con Él, si sientes que tu alma anhela su comunión, entonces ya estás en el camino del discernimiento. Este amor no es solo una señal, sino el vínculo que une tu espíritu al propósito eterno de Dios. Tercera señal: sintonía con la atmósfera espiritual. Hay momentos en que, al entrar en una habitación, solo se observan paredes, muebles y personas, pero existen aquellos que perciben algo que trasciende lo físico. Sienten el peso invisible de una atmósfera espiritual que impregna cada lugar y situación. Esta sensibilidad no es un don adquirido a base de práctica, sino un don que proviene directamente del Espíritu de Dios, una capacidad innata para detectar cuando algo no cuadra. Cuando se respira lo divino o cuando incluso el enemigo se esconde a la vuelta de la esquina. Vivimos en dos realidades paralelas: lo tangible, que vemos y tocamos, y lo espiritual, que se manifiesta en silencios, susurros y sensaciones. La Biblia nos enseña que ambos mundos coexisten y nos da ejemplos claros de ello. Recuerda cómo Jacob, en su camino, no solo vio a los ángeles de Dios, sino que sintió la presencia de lo sagrado en cada rincón. Tanto fue así, que nombró el lugar Mahanaim, que significa campamento doble, reflejando la dualidad entre lo visible y lo invisible. Esa experiencia nos muestra que el discernimiento espiritual no solo implica ver, sino sentir profundamente. Quienes poseen este don son como instrumentos finamente afinados, capaces de captar vibraciones que escapan a la percepción común. Al adentrarse en un ambiente cargado de tensión espiritual, pueden sentir una pesada carga en el alma, mientras que en un entorno impregnado de paz divina, se experimenta una ligereza que eleva el espíritu. Esta capacidad de sentir y reaccionar a lo invisible es esencial. Es como un radar espiritual que nos alerta sobre la presencia de energías que otros pasan por alto. Un ejemplo vivencial lo encontramos en el rey David. Antes de cada batalla, en lugar de confiar únicamente en sus habilidades militares, David se apoyaba en su sensibilidad espiritual. Cuando los filisteos se preparaban para atacarlo, él no se precipitaba, sino que buscaba la dirección divina, esperando un indicio como el murmullo en las copas de los árboles, que le confirmara que el Señor estaba de su lado. Así, David comprendió que este don, aunque poderoso, requiere de discernimiento y de una conexión íntima con Dios para ser usado correctamente. Esta sensibilidad, sin embargo, puede resultar desconcertante al principio. ¿Por qué algunas personas no perciben lo que tú sientes? ¿Por qué parece que solo a ti te afectan estas vibraciones espirituales? La respuesta es sencilla: Dios te ha dotado de este don para que puedas ver, sentir y actuar de manera que otros no pueden. No se trata de un defecto o de un error, sino de una responsabilidad sagrada en la vida diaria.
Es posible que, en una conversación que para otros resulte normal, tú percibas una tensión oculta, o que en una reunión aparentemente tranquila, sientas un peso en el corazón que te insta a interceder. Estas impresiones no son coincidencias, sino la manifestación de un discernimiento espiritual que te llama a la acción. El apóstol Juan nos instruyó: no crean a todo espíritu, sino examinen si provienen de Dios. Esta enseñanza nos invita a poner a prueba nuestras percepciones y a discernir la verdadera fuente de lo que sentimos. La sensibilidad espiritual te capacita para distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es, y a actuar con autoridad. Dios no te dio este don para que guardes silencio. Al contrario, si sientes el peso de una atmósfera cargada, es porque tienes el poder de cambiarla. Puedes orar, interceder y pedir al Espíritu Santo que transforme esa situación. No te centres en el peso que puedas sentir, sino en el propósito que ello tiene. Es un llamado a actuar, a renovar tu conexión con lo divino y a manifestar la luz de Dios en medio de la oscuridad. Con este don, eres un agente de cambio, preparado para enfrentar lo invisible y transformar tu entorno. Cuarta señal: sentirte diferente en tu caminar. En ocasiones, experimentamos esa sensación de no encajar, de ser distinto sin que se deba a un rechazo o falta de habilidades, sino a una convicción interna que nos impulsa a un propósito singular. No se trata de una debilidad, sino de una marca divina que indica que Dios te está apartando para algo mucho más grandioso. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que, sintiendo esta diferencia, se convirtieron en portadores de grandes propósitos. Imagina a Daniel, llevado cautivo a una tierra extraña, en medio de un ambiente que chocaba con su fe. Obligado a adaptarse a las costumbres y leyes de un reino idólatra, Daniel tomó la firme decisión de no contaminarse con la comida y el vino del rey. Ese acto, tan simple en apariencia, fue su forma de recordarse a sí mismo que, aunque se encontrara en Babilonia, no pertenecía a ese mundo. Dios recompensó su integridad otorgándole sabiduría y discernimiento, haciéndolo destacar en medio de la adversidad. Sentirse diferente no significa que estés solo o aislado, al contrario, es un indicativo de que tienes una visión única, capaz de percibir realidades que otros pasan por alto. Es común que quienes poseen este don se encuentren en situaciones en las que, a pesar de estar rodeados de gente, experimentan una soledad interior, no porque sean antisociales, sino porque captan la lucha espiritual que se libra en cada rincón de la vida. Esa sensibilidad te permite ver más allá de lo evidente, de lo superficial, y te conecta con una verdad eterna. Así, cuando te preguntas por qué soy así, ¿por qué no puedo ser como los demás?, recuerda que esa diferencia es precisamente el sello de Dios en tu vida, un llamado a algo más trascendental. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 2 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, una afirmación que nos invita a ver nuestra singularidad no como una carga, sino como un privilegio. Así como José, quien fue traicionado, vendido y encarcelado, descubrió que su particularidad le permitió interpretar los sueños del faraón y convertirse en un instrumento clave para la salvación de Egipto. Tú también puedes transformar esa sensación de ser distinto en una fortaleza que ilumine tu camino y el de los demás. Es natural que, al sentirte diferente, puedas llegar a experimentar momentos de aislamiento o de incomprensión, incluso entre aquellos que comparten tu fe. A veces, tus preguntas y decisiones pueden parecer extrañas o fuera de lugar para quienes te rodean, pero esa es precisamente la esencia de tu llamado. No se trata de encajar en un molde preestablecido, sino de liderar, de guiar y de abrir caminos que otros aún no han descubierto. Recuerda que Jesús mismo, a pesar de caminar entre la humanidad, se mostró distinto en palabras,
acciones y misión, dejando claro que los que son llamados por Dios no pertenecen a este mundo. Abrazar tu diferencia es reconocer que estás alineado con un propósito eterno, uno que trasciende las limitaciones de lo temporal y lo visible. Esa sensación de ser distinto es un recordatorio constante de que, aunque vivas en este mundo, tu destino y tu llamado son mucho mayores. Permítete liderar y transformar a partir de esa singularidad, convirtiéndola en la mayor de tus fortalezas. Con esta señal, Dios te invita a ser un faro de luz en medio de la oscuridad, a marcar la diferencia y a vivir en sintonía con su propósito divino. Quinta señal: sensibilidad a la voz de Dios. La voz de Dios no siempre se anuncia con estruendo ni se presenta como un trueno que retumba en el cielo, muchas veces llega como un susurro sutil, una impresión que se posa en lo más profundo de nuestro corazón, o incluso como una idea que enciende un propósito en nuestro interior. No todos captan esta comunicación divina, pero aquellos que han sido dotados con sensibilidad espiritual saben reconocerla. Este don especial va más allá de simplemente oír, implica percibir, comprender y, sobre todo, obedecer lo que Dios nos comunica. Un ejemplo emblemático de esta sensibilidad es la historia de Samuel. Aún siendo un niño, mientras dormía en el templo, Samuel escuchó una voz que pronunciaba su nombre. Al principio, creyó que se trataba de su maestro Elí, y corrió a acudir a él. Sin embargo, después de que este episodio se repitiera en 3 ocasiones, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel y le instruyó para que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa experiencia marcó un antes y un después en la vida de Samuel, quien se convirtió en uno de los mensajeros más influyentes de Israel. Su capacidad para sintonizar con la voz de Dios lo transformó en un instrumento vital en tiempos de crisis, mostrando que escuchar a Dios es un privilegio que conlleva gran responsabilidad. Esta sensibilidad no es fruto de la casualidad, sino un regalo divino que requiere un corazón dispuesto a permanecer en silencio y atento a la presencia de Dios. Por ejemplo, el profeta Elías, tras una gran victoria contra los profetas de Baal, se encontró huyendo, lleno de miedo y desaliento. Fue en ese estado vulnerable que Dios lo llamó a un monte. Elías esperó, y en vez de recibir un estruendo en el viento, un terremoto o un fuego abrasador, encontró a Dios en un murmullo suave y apacible. Este episodio nos enseña que para oír la voz divina es necesario cultivar la quietud interior, la paciencia y un corazón rendido que sepa discernir entre el ruido del mundo y la sutil melodía del Espíritu. La sensibilidad a la voz de Dios también se manifiesta en las decisiones cotidianas. No siempre se trata de grandes revelaciones, en muchas ocasiones, es una advertencia leve, una dirección clara o incluso un silencio que nos indica esperar. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto, retirándose en soledad para orar antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus 12 discípulos. De esta manera, nos enseñó que un corazón en comunión con Dios es capaz de filtrar las distracciones y concentrarse en lo esencial. Sin embargo, este don no está exento de desafíos. A menudo, quienes intentan escuchar la voz de Dios pueden encontrarse con momentos de duda: ¿realmente fue Dios quien habló o se trató de mi pensamiento? Con el tiempo, la experiencia y la práctica en la oración y la meditación sobre la palabra, aprendemos a distinguir con mayor claridad, reconociendo que la voz de Dios siempre nos guía hacia la verdad. Se alinea con las Escrituras y nos llena de una paz inexplicable. El verdadero reto consiste en no detenerse en la mera audición, sino en actuar conforme a lo que se oye. Recordemos a Abraham, quien, al ser probado con el sacrificio de su hijo Isaac, obedeció sin titubear, confiando plenamente en la guía divina, incluso cuando no comprendía por completo el propósito de Dios. Esta obediencia,
nacida de una sensibilidad profunda a la voz del Señor, se tradujo en una de las mayores muestras de provisión y fe en la historia bíblica. La invitación que Dios nos hace es clara: cultiva la quietud, busca momentos de oración y mantén tu corazón abierto. Solo así podrás escuchar su voz en medio del ruido cotidiano, transformar tu vida y actuar con la sabiduría y la certeza que solo Él puede dar. Sexta señal: la validación de tu don por líderes espirituales. El don del discernimiento no se manifiesta en el vacío, es una capacidad que Dios otorga para edificar su reino, y una de las maneras en que confirma esta obra es a través de líderes espirituales. Esta señal, aunque pueda parecer sencilla, carga consigo un significado profundo. Cuando alguien con verdadera autoridad espiritual reconoce el don en ti, no solo recibes una validación, sino que es como un sello divino que te confirma que estás siguiendo el camino correcto. Observemos el ejemplo de Samuel. Cuando este joven creyó escuchar la voz de Dios, acudió a Elí, su maestro, buscando guía y confirmación. Sin la intervención sabia y experimentada de Elí, Samuel podría haber confundido ese llamado divino con meros pensamientos o ilusiones. Pero el discernimiento de su mentor le permitió reconocer el verdadero mensaje de Dios y responder con fe. Este patrón se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. Los dones espirituales no están destinados únicamente al beneficio personal, sino que fortalecen y edifican la comunidad de fe en conjunto. Cuando un líder espiritual confirma tu don, lo hace basado en la dirección del Espíritu Santo y no en sentimientos efímeros. Es un testimonio vivo de que tu capacidad para discernir no solo es real, sino absolutamente necesaria para la obra que Dios está realizando en este mundo. El apóstol Pablo, en su relación con Timoteo, enfatizó la importancia de no descuidar el don recibido, el cual fue ratificado mediante la profecía y la imposición de manos del presbiterio. Esa imposición no fue un mero acto simbólico, sino una declaración pública de que Timoteo había sido llamado y equipado por Dios para una misión específica. A menudo, quienes poseen el don del discernimiento se enfrentan a dudas internas: ¿es realmente de Dios o será solo mi imaginación? Son preguntas naturales en el proceso de manifestar un don espiritual tan poderoso. Sin embargo, la confirmación por parte de líderes espirituales actúa como un bálsamo que disipa esas incertidumbres, como si Dios mismo dijera: esto es mío, y lo he depositado en ti para un propósito especial. Pensemos también en la vida de José. A pesar de haber sido rechazado y traicionado por sus propios hermanos, su don fue reconocido en momentos críticos: primero, en la prisión, cuando el copero y el panadero de Faraón vieron en él la capacidad para interpretar sueños, y luego, en la corte del propio Faraón, quien al escuchar su interpretación, declaró que en él estaba el Espíritu de Dios. Esta confirmación no solo lo impulsó hacia su destino como líder en Egipto, sino que demostró que su don tenía un propósito mayor. Es importante entender que la confirmación del don no se trata de inflar egos, sino de guiarte y corregirte para que puedas usar tu capacidad de discernir con sabiduría. A veces, recibir un consejo difícil es necesario para afinar y madurar ese don, protegiéndote a ti y a la comunidad de fe. Pablo nos enseña que 2 o 3 profetas hablen, y que los demás juzguen, recordándonos que incluso los dones más poderosos deben ser evaluados y confirmados en el seno de la comunidad. Si aún no has recibido esta confirmación, no te desanimes. Dios obra en su tiempo perfecto. Mientras tanto, sigue buscando su presencia, desarrollando tu don y sirviendo fielmente. Cuando llegue el momento adecuado, Él utilizará a los líderes que ha puesto en tu vida para afirmar lo que ya ha sembrado en tu espíritu. Recibe esta señal como una invitación a caminar con seguridad en el propósito que Dios ha preparado para ti.
Tu don no es un accidente, es parte de un plan mayor para edificar el reino. Séptima señal, el llamado universal de los hijos de Dios. La voz de Dios no se reserva únicamente para unos pocos, cada hijo de Dios está invitado a discernir y a comprender la verdad en medio de un mundo plagado de engaños. Este don no es exclusivo de ciertos elegidos, sino que se extiende a todo aquel que forma parte del pueblo del Señor. Es un llamado universal que trasciende barreras y que nos invita a conectar con el Espíritu Santo, quien nos capacita para ver la verdad y distinguirla de la falsedad. Este llamado no es opcional, es una responsabilidad divina y un privilegio de pertenecer al reino de Dios. Desde tiempos antiguos, Dios dejó claro que su pueblo debía ser diferente, apartado para comprender y vivir conforme a su voluntad. En las Escrituras se describe al Espíritu de Dios como portador de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Estos atributos no se limitan a unos pocos profetas, sino que son el sello distintivo de quienes viven bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó un ejemplo perfecto, aunque vivió como hombre, siempre dependió del Padre para actuar. Él mismo declaró, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo lo que ve hacer al Padre, marcando el camino para que todos nosotros vivamos en completa dependencia del Espíritu. El llamado al discernimiento no se trata de detectar únicamente los ataques del enemigo, sino de sintonizar con lo que Dios está haciendo en medio de nuestro entorno. Muchas veces nos enfocamos en identificar lo malo, pero la verdadera invitación es a alinear nuestros corazones con los planes de Dios, a saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenernos. Así, en lugar de caer en la confusión o el temor, somos llamados a ver con los ojos de Dios, a escuchar con sus oídos y a actuar con su sabiduría. Los discípulos experimentaron este llamado de manera profunda. Antes de la ascensión, Jesús prometió enviarles al Espíritu Santo, quien les enseñaría y recordaría todo lo que había dicho. El día de Pentecostés transformó sus vidas, no solo se manifestaron en lenguas, sino que recibieron el poder para discernir y avanzar en la misión que les había encomendado. Este evento muestra que el discernimiento no es un privilegio reservado para momentos extraordinarios, sino una herramienta esencial para vivir la misión de Dios en un mundo hostil. El llamado universal al discernimiento es un recordatorio de que Dios no solo nos salva, sino que también nos equipa para hacer luz en medio de la oscuridad. Como hijos de Dios, ya poseemos ese don latente que espera ser activado a través de la oración, la comunión y la constante búsqueda de su presencia. Pensemos en Nehemías, un hombre común que respondió al clamor divino cuando se dio cuenta de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. No se quedó de brazos cruzados, lloró, oró y enfrentó la oposición, y su discernimiento lo guió para reconstruir lo que parecía imposible. Esta invitación es para ti, no vivas de manera pasiva esperando que otros decidan por ti. El discernimiento es una marca de la identidad de los hijos de Dios, un llamado a actuar con valentía y sabiduría en cada paso de tu vida. ¿Estás dispuesto a responder a este llamado? Recuerda, no es un llamado a la comodidad, sino a la acción, a vivir en el propósito eterno para el cual fuiste creado. El discernimiento no es un don selecto, es la señal distintiva de que perteneces al reino de Dios, y en ese sentido, tienes la capacidad y la responsabilidad de transformar el mundo que te rodea. Ahora veremos el discernimiento en la práctica y los tres pilares sobre los que se sustenta. Y es que el discernimiento no es un concepto etéreo ni un don reservado para momentos excepcionales, es una herramienta vital en la vida diaria, un faro que ilumina cada decisión, cada palabra y cada acción que damos. No se trata únicamente de identificar lo espiritual, sino de vivir en obediencia y transformar lo ordinario en un terreno santo.
Este don no es simplemente un adorno en nuestro andar, sino un arma poderosa que nos fortalece en la batalla de la vida. Tal como la Escritura nos exhorta, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. Esto aplica al discernimiento. No basta con percibir lo que es de Dios y lo que no lo es imperativo actuar en consecuencia. El discernimiento práctico se sustenta en tres pilares fundamentales que, en conjunto, nos permiten caminar con sabiduría y fortaleza espiritual. Cada uno de estos pilares es esencial y se complementa para que podamos vivir de manera coherente y decidida conforme a la voluntad del Señor. Primer pilar, buscar. El primer y fundamental pilar es el de la búsqueda. Esta búsqueda implica cultivar una vida de oración y comunión constante con Dios. El discernimiento germina en el lugar secreto del corazón, en ese espacio íntimo en el que no existen atajos, sino solo la entrega total a la voluntad divina. Quienes desean caminar en sabiduría espiritual entienden la importancia de estar en contacto continuo con Dios. Recuerda el ejemplo de Jesús, quien, antes de enfrentar decisiones trascendentales como la elección de sus discípulos, se retiraba a pasar toda la noche en oración. La oración no solo afina nuestro oído espiritual, sino que armoniza nuestra mente con los propósitos del Creador, disipando las dudas y aclarando la dirección a seguir. Considera a Daniel, un hombre que, incluso bajo la amenaza de la muerte, se mantenía firme en su compromiso con Dios, orando 3 veces al día sin cesar. Esa vida de oración le permitió no solo mantenerse conectado con lo divino, sino también equiparse para enfrentar los desafíos en un ambiente hostil. La búsqueda incansable de la presencia de Dios nos prepara para recibir su guía y para que nuestro discernimiento se fortalezca, siendo la base de todas nuestras decisiones. Segundo pilar, actuar. El segundo pilar es el de la acción. El verdadero discernimiento trasciende la mera reflexión, nos impulsa a actuar sin titubear. Cuando Dios habla y su dirección se hace evidente, es vital responder de inmediato, incluso si la obediencia parece arriesgada o incomprensible desde una perspectiva humana. Piensa en Abraham, quien, a pesar de no comprender completamente el misterio detrás del sacrificio de su hijo Isaac, actuó con fe y sin vacilar ante el mandato divino. Su obediencia no solo trajo la provisión de Dios, sino que consolidó su fe, sirviendo de ejemplo eterno para todos los creyentes. Actuar según el discernimiento implica también enfrentar nuestros miedos y salir de la zona de confort. Muchas veces, lo que Dios nos pide desafía la lógica humana y exige que demos pasos de fe, confiando en que Él nunca falla. No se trata de seguir una intuición pasajera, sino de responder con decisión cuando sentimos el llamado divino. Así, cada acción obediente se convierte en un testimonio vivo de fe, una manifestación del poder del Espíritu que transforma no solo nuestra vida, sino también nuestro entorno. Tercer pilar, permanecer. El tercer pilar es el de la perseverancia, de permanecer firmes y enfocados en el propósito divino. En un mundo repleto de distracciones y engaños, es muy fácil desviar nuestra atención y abandonar el camino de Dios. Sin embargo, aquellos que permanecen constantes fortalecen su don y evitan el desgaste espiritual que provoca la dispersión. El apóstol Pablo nos exhortó a mantenernos despiertos y vigilantes, conscientes de que el enemigo siempre está al acecho para desviar a los hijos de Dios. Permanecer implica no dejarse arrastrar por emociones pasajeras ni por las presiones del entorno. Es elegir la voluntad del Señor incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nehemías es un ejemplo inspirador de perseverancia. A pesar de enfrentar una oposición feroz y múltiples distracciones, él se mantuvo firme en su misión de reconstruir los muros de Jerusalén.
Su discernimiento le permitió identificar los engaños y mantenerse enfocado en el propósito que Dios le había encomendado, demostrando que la constancia es clave para lograr grandes obras en el nombre del Señor. Permanecer también significa cultivar una vida de disciplina espiritual en la que, a pesar de las pruebas y los desafíos, nuestro corazón se mantenga alineado con el de Dios. Es en la continuidad de la oración, en la fidelidad a la palabra y en la acción constante donde se afianza el discernimiento, permitiéndonos actuar con sabiduría y certeza. El discernimiento en la práctica no es un lujo ni un adorno espiritual, es una necesidad para todo aquel que desee vivir conforme a la voluntad de Dios. Estos tres pilares, buscar, actuar y permanecer, son la estructura que sostiene nuestra capacidad para discernir en cada situación, transformando lo cotidiano en una oportunidad para glorificar a Dios. No basta con reconocer lo que es divino, es indispensable que nuestras vidas reflejen esa verdad a través de la acción, la fe y la perseverancia. Cada decisión, cada palabra y cada gesto se convierten en una manifestación de nuestro compromiso con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Al poner en práctica el discernimiento, no solo caminamos con mayor seguridad en la oscuridad de este mundo, sino que también nos convertimos en faros de luz que guían a otros hacia la verdad y el amor de nuestro Creador. Este llamado es para ti, que deseas vivir con autenticidad y firmeza en la fe. Es el momento de comprometerte a buscar la presencia de Dios con intensidad, de actuar en obediencia y de permanecer fiel en cada paso del camino. De esta manera, el discernimiento se convertirá en la herramienta que transforme tu vida y te permita cumplir el propósito divino que ha sido preparado para ti. Atrévete a vivir el discernimiento y deja que tu vida sea un reflejo de la sabiduría y la luz del Señor. El discernimiento en la práctica es mucho más que un concepto abstracto o un don reservado para momentos excepcionales, es una herramienta esencial que transforma no solo nuestra vida interior, sino también el entorno que nos rodea. Cuando aplicamos el discernimiento, no solo iluminamos nuestro propio camino, sino que también nos convertimos en faros de luz para otros. Jesús lo expresó de manera contundente al decir, «Vosotros sois la luz del mundo». Imagina una ciudad situada en lo alto de una colina, su resplandor no puede pasar desapercibido, y así sucede con aquellos que caminan en discernimiento, ya que su vida brilla con una sabiduría y claridad que invita a otros a seguir la misma senda. Ellos guían, aconsejan y reflejan la gloria de Dios en cada acción, demostrando que la verdadera luz no se oculta, sino que se comparte generosamente. Vivir en discernimiento implica una búsqueda constante de la presencia de Dios. Significa estar en permanente comunión con Él y actuar sin titubear cuando su voz se manifiesta en nuestras vidas. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para glorificar a Dios y marcar una diferencia en el mundo. No se trata simplemente de reconocer lo espiritual, sino de integrar ese conocimiento en cada aspecto de nuestro día a día. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estás dispuesto a llevar el discernimiento más allá de lo meramente teórico y hacerlo parte intrínseca de tu existencia? Aunque el camino no siempre es fácil, aquellos que lo adoptan descubren una vida guiada por el Espíritu, llena de propósito, paz y un poder divino que trasciende lo ordinario. El discernimiento es, sin lugar a dudas, un privilegio divino. No es un don común, es una herramienta celestial que nos permite desentrañar lo incomprensible. Quienes lo poseen caminan de una forma distinta, ya que pueden ver aquello que otros no ven y actuar con una sabiduría que no proviene de este mundo. Este don no debe ser simplemente admirado a la distancia ni guardado en silencio, al contrario, es una llama viva que debe encender nuestro caminar y convertirse en un faro que ilumine el camino en medio de la oscuridad. La Escritura nos instruye claramente, cada uno, según el don que ha recibido, ministréis a los demás,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así, el discernimiento se revela no solo como un regalo para beneficio personal, sino como un llamado a servir, proteger y edificar el reino de Dios. Es la llave que abre respuestas que otros no pueden encontrar y la herramienta que nos permite guiar con precisión en momentos de incertidumbre. Pensemos en el ejemplo supremo de discernimiento en acción, Jesús. En cada decisión, en cada palabra y en cada acto, dejó palpable la voluntad perfecta del Padre. Cuando los fariseos intentaron atraparle con preguntas capciosas, él demostró que el discernimiento no es simplemente saber algo, sino actuar con valentía y amor. Su forma de vivir fue un claro llamado a no conformarnos con una fe pasiva, sino a encarnar el discernimiento en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de este video, hemos explorado diversas señales que indican que el discernimiento está obrando en nuestra vida: el deseo profundo, el amor por la presencia de Dios, la sensibilidad espiritual, la confirmación por líderes y la conexión con su voz. Estas señales son indicadores de que Dios está trabajando en nosotros para equiparnos y transformarnos. Pero ahora, la pregunta crucial es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Vas a dejar que estas revelaciones pasen de largo o vas a responder al llamado? El discernimiento, al igual que cualquier otro don, requiere ser desarrollado, cultivado y ejercitado. No basta con reconocer sus señales, sino que debemos trabajar activamente para que se fortalezca en nuestro interior. El apóstol Pablo nos aconseja: por esto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este es el desafío para todos aquellos que han sido llamados: mantener encendido ese fuego, orar sin cesar, estudiar la palabra con fervor y buscar oportunidades para poner en práctica lo que el Espíritu nos revela. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, no permitas que el miedo o la duda te detengan. Si sientes que Dios te ha llamado, da el primer paso hoy mismo. A veces, todo lo que se requiere es decir con el corazón: aquí estoy, Señor, úsame, tal como lo hizo Samuel en su juventud. Ese simple acto de disposición abre la puerta para que Dios te guíe hacia el propósito para el cual fuiste creado. Pero el discernimiento también implica una gran responsabilidad. En un mundo donde las voces son muchas y la verdad a menudo parece relativa, aquellos que pueden distinguir lo divino de lo falso tienen un peso especial sobre sus hombros. Son llamados a ser guardianes de la verdad, defensores de la justicia y portadores de esperanza en medio de la oscuridad. Esta no es una tarea fácil, pero recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo te fortalece, te guía y te equipa para enfrentar cada desafío. Cuando sientas esa llamada en tu interior, responde con valentía. Ora, busca, actúa. Conviértete en la luz que disipa las sombras y en el vigía que alerta a los demás. Imagina por un momento a una ciudad en lo alto de una colina. Su luz es visible a la distancia, guiando a aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad. Así es el impacto del discernimiento en la vida de quienes lo practican: iluminan el camino para otros, inspiran a sus comunidades y reflejan la gloria de Dios en cada acción. No se trata de un don reservado para unos pocos privilegiados, sino de una marca distintiva de los hijos de Dios. Cuando decides vivir en discernimiento, te comprometes a transformar no solo tu vida, sino también a impactar a quienes te rodean. Esta transformación se manifiesta en decisiones cotidianas, en la manera de hablar y en la forma en que te comportas en cada situación. Cada pequeño acto se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y para edificar su reino. El discernimiento es una invitación a ver con los ojos de Dios, a escuchar con sus oídos y a actuar conforme a su sabiduría. No es simplemente un estado mental, sino una forma de vivir que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. Así como Jesús,
nuestro ejemplo supremo, mostró en cada decisión que su vida estaba alineada con el propósito del Padre. Tú también estás llamado a encarnar ese discernimiento en tu día a día. Recuerda que el discernimiento es una herramienta poderosa que nos permite desbloquear respuestas que otros no pueden encontrar y guiar con precisión en momentos de incertidumbre. La Escritura nos recuerda que somos llamados a ministrar a los demás según el don que hemos recibido. Esto significa que nuestro discernimiento no debe ser un recurso guardado para nosotros solos, sino un don que se comparte generosamente con aquellos que nos rodean. Es un llamado a servir, a proteger y a edificar la comunidad de fe, siendo un testimonio vivo del amor y la sabiduría de Dios. Cada vez que utilizamos nuestro discernimiento para tomar una decisión, para aconsejar a otro o para actuar en un momento crucial, estamos participando en la obra divina y dejando una huella que puede transformar vidas. Pensemos en el ejemplo de aquellos grandes personajes bíblicos que, a través de su discernimiento, cambiaron el curso de la historia. Jesús, Samuel, Abraham, Daniel, Nehemías y tantos otros no solo supieron escuchar la voz de Dios, sino que se comprometieron a vivir de acuerdo con su voluntad, aun cuando ello implicaba sacrificio, desafío o incluso sufrimiento. Ellos entendieron que el discernimiento no es un don para ser admirado desde la distancia, sino una llama que debe encenderse y avivarse constantemente. Esa llama es el reflejo de un corazón que ha decidido poner su fe en Dios, confiando en que cada paso dado en obediencia es un paso hacia la verdadera libertad y propósito. La pregunta que debemos hacer hoy es, ¿estás dispuesto a abrazar el discernimiento y hacerlo parte de tu vida diaria? No se trata de una comodidad o de una opción, sino de un llamado urgente a vivir con integridad, a hacer luz en medio de la oscuridad y a impactar el mundo con la verdad de Dios. El discernimiento te invita a tomar cada decisión con la certeza de que, por pequeña que parezca, esa elección tiene el potencial de glorificar a Dios y transformar tu entorno. Es una herramienta que te ayuda a navegar en un mundo lleno de distracciones y falsedades, permitiéndote distinguir lo que es verdadero y lo que no lo es. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Hoy tienes la oportunidad de transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Al adoptar el discernimiento como parte esencial de tu caminar, te conviertes en un ejemplo a seguir, en un líder que guía con valentía y en un faro que ilumina el camino en medio de la oscuridad. Como dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el llamado final del discernimiento, reflejar la gloria de Dios, impactar vidas y edificar su reino con cada acto, cada palabra y cada decisión. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente.